are free and sure to disagree with the law. Krasnaya Armia Sentiments in which all Indians join en la zona de Guantánamo. You pointed out that the police keep so busy arresting. La construcción de una sociedad. Hola amigos y amigas, hoy vamos a hablar de los carros de combate del bando occidental, digamos. De la Blitzkrieg a la tormenta del desierto, la evolución de las operaciones militares modernas, es un libro escrito por Robert M. Citino que analiza la evolución de las tácticas militares desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra del Golfo. El libro se enfoca en cómo las estrategias y tácticas militares han cambiado a lo largo del tiempo debido a los avances tecnológicos, las lecciones aprendidas de conflictos anteriores y las transformaciones de la doctrina militar. Citino explora una serie de conflictos significativos, incluyendo la Blitzkrieg, la famosa Blitzkrieg alemana en la Segunda Guerra Mundial, la guerra acorazada en el Frente Oriental, la guerra de guerrillas en Vietnam y las operaciones militares en el desierto durante la Guerra del Golfo. A través de estos ejemplos, el autor destaca cómo las tácticas y estrategias militares se han adaptado y transformado para enfrentar los desafíos cambiantes del campo de batalla moderno. El libro ofrece una visión profunda y perspicaz sobre la evolución de las operaciones militares y proporciona una comprensión detallada de cómo las tácticas militares han evolucionado a lo largo del siglo XX y principios del XXI. En su capítulo 1 destaca el papel de este tipo de operaciones rápidas, conocidas como Blitzkrieg, en las operaciones del ejército alemán cuando consigue sus enormes éxitos militares durante los 3 primeros años de la Segunda Guerra Mundial, hasta la invasión de la URSS prácticamente. En esta parte de su libro indica lo siguiente, lo leo directamente. La Primera Guerra Mundial se caracterizó por enormes ejércitos haciendo poco más que atrincherarse en sus posiciones y arrojarse mutuamente proyectiles en los 2 años centrales de la contienda. Pero la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de maniobras rápidas, embestidas audaces y embolsamientos. La mecanización era un prerequisito para el éxito en el campo de batalla moderno. El carro de combate, con sus fortalezas y debilidades, había estado en el centro de un gran debate entre planificadores militares durante las 2 décadas del periodo de entreguerras. Pero el debate se volvió súbitamente irrelevante tras la gran victoria alemana en Francia. Más adelante, este mismo autor añade en este mismo libro: ningún ejército puede innovar a menos que lleve a cabo primero un cuidadoso estudio de lo que vale la pena conservar. Con estas reflexiones, el autor pone de manifiesto las características más relevantes del arma acorazada en las guerras modernas: su maniobrabilidad, su blindaje apenas vulnerable a una amplia lista de armas ligeras, su conexión por radio para guiar las operaciones y su coordinación con las unidades de infantería. Todo esto cambia las reglas del juego de la guerra, como ya de Gaulle había previsto antes de llegar al generalato. Hoy, David, nuestro experto en armamento, os explica la evolución técnica de los carros de combate que evitaron el estallido de una tercera guerra, aunque no impidieron los múltiples conflictos que jalonaron la Guerra Fría. Si el pasado vídeo os desmenuzaba las principales características de los carros soviéticos, hoy su análisis se centra en las fuerzas acorazadas de la OTAN. Las mismas que siguen desplegadas por diferentes zonas calientes de los arrabales de nuestra querida Europa, para ser utilizadas, en ocasiones, como fuerzas de interposición bajo mandato de la ONU, evitando la escalada bélica consiguiente cuando los bandos en conflicto solo piensan en aniquilarse mutuamente. Os dejo con él recordando un viejo principio que yo escuché por primera vez cuando hacía el obligatorio servicio militar. Si quieres paz, prepárate para la guerra.
Y yo añado, ojalá no lleguemos a ese extremo, para lo cual, tan importante como conocer nuestro pasado es apoyar la política de defensa que impulsan nuestros gobernantes democráticos. Os dejo con David. Hola amigos de Lugares de la Guerra Fría. Volvemos después de cierto tiempo sin estar aquí con otro nuevo programa. En este caso vamos a seguir con la historia de los carros de combate de la Guerra Fría. Hemos visto en un episodio anterior que tenéis disponible en el canal de YouTube de Lugares de la Guerra Fría, al que recomiendo que os suscribáis y le deis a la famosa campanita y el like. Tenemos un programa aquí mismo en el canal sobre los carros de combate soviéticos, sobre todo de lo que era el Pacto de Varsovia, y hoy vamos a ver lo que son los carros de combate occidentales. Aquí habrá carros de combate estadounidenses, franceses, británicos y alemanes, que fueron vamos a ver los más importantes, los carros de batalla principales, no tanto algún carro ligero ni vehículos blindados más simples. Y muchos de estos carros de los que vamos a hablar siguen hoy en día, por desgracia de actualidad, por el conflicto de Ucrania, versiones modernizadas de ellos, sobre todo. Pues nada, vamos a empezar sin más y vamos a empezar por orden cronológico, y el primero de ellos sería el carro de combate M47 Patton. En el año 52, es cuando 1952 entra en servicio este nuevo carro de combate. Era un híbrido es el primer carro de combate, digamos, moderno que diseñan los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial. Parte del prototipo el prototipo es basado en el M26 Pershing, que era un carro pesado de finales de la Segunda Guerra Mundial, y el T-42, que era otro modelo que no llegó a la producción. Y hasta esa época el ejército norteamericano usa los M4 Sherman de la Segunda Guerra Mundial, los M26 Pershing y un modelo actualizado del Pershing que se llamaba M46. Esos están en activo hasta los años 50, hasta que entra el M47 en uso. Es el último carro americano que lleva la ametralladora en el casco y 5 tripulantes. A partir de ahí la mayoría de carros de combate llevan 4 tripulantes y la ametralladora que va en la barcaza abajo ya no se usa, se quita, y siempre la mayoría de carros de combate occidentales suelen llevar una ametralladora coaxial, que significa que va al lado del cañón, en la torre, y que dispara en la misma dirección y el mismo ángulo que dispara el cañón. Y después arriba en la cúpula pues se suele llevar una ametralladora de 7,62 o la famosa Browning de 12,70. El peso del M47 era de 44 toneladas y era un motor de gasolina, 810 caballos llevaba este bicho. Lo que llevaba como gran novedad era el medidor de distancia estereoscópico, que es, en esta foto lo vemos que es estos circulitos que van en la parte de arriba de la torre, pues uno en cada lado de la torre es el visor y entre los dos están unidos por un tubo. Con ese tubo el artillero tiene un visor en el interior del carro y va girando unas ruedecillas hasta que ve una imagen que se une. En principio ve como 2 imágenes, las va uniendo y cuando se ven nítidas y unidas, el aparato te da la distancia a la que se encuentra. Es un método de cálculo automático. Obviamente era mecánico, pero era automático y ya no tenías que medir. Hasta ese momento los carros de combate necesitaban un visor que llevaba una estadía, unas rayitas marcadas en el interior, como esto que vamos a ver ahora, y tú calculabas, el artillero debía calcular aproximadamente el tamaño del vehículo y a la distancia a la que estaba y disparaba. Si eras muy fino, acertabas a la primera, y si eras malo, tardabas mucho en acertar y dabas ocasión al que el del otro lado hiciera lo mismo contigo. Es muy curioso este invento, el estereoscópico, el telémetro estereoscópico para los carros de combate. En 1960 no está mucho tiempo en servicio el M47 y entra a continuación pues el M48. Los M47 a partir de eso, del año 60, empiezan a ser entregados a países aliados, España uno de ellos, España, Turquía, Grecia, Alemania, Portugal, Bélgica, los países de la OTAN, y Estados Unidos se queda con el M48. Muchos de estos países modernizan el M47, que lleva un cañón de 90 milímetros,
y se queda algo corto para las últimas corazas soviéticas y introducen un cañón de 105 milímetros. Era un carro inferior a los carros soviéticos, el T-54 sería su equivalente, pero ya a partir de ahí T-62 en adelante el M-47 no puede hacer nada contra ellos y bueno, tenía una protección de acero fundido, era un casco de acero fundido, no lleva nada especial como blindaje de acero como el de la Segunda Guerra Mundial simplemente. Hay países que cambiaron el cañón a 105 y otros mantuvieron el cañón de 90 milímetros. Este de la imagen, por ejemplo, está modernizado, es griego, lleva el cañón de 90 milímetros y lleva ahí los lanzahumos en los laterales y el tren de rodaje que lleva o 6 ruedas. Y en las primeras versiones del M47 llevaban estas 6 ruedas y una ruedecita pequeñita en la parte de atrás, una mini rueda que iba allí para ayudar a la tensión de la cadena. Eso se eliminó, según se iba modernizando, pues se fue eliminando. El siguiente carro que diseñan los norteamericanos es el M48. Comienzan ya a trabajar en él a partir de 1950, casi a la vez que están trabajando en el M47. Y podríamos decir que es un vehículo multiusos, el primer carro de combate principal realmente de Occidente. También le llamaron Patton, es curioso porque le llamaron Patton al M47, al M48 y al M60 que vendrá después. Repitieron el nombre del general norteamericano. Entra en servicio a partir del 54 y en los 60 ya es el carro generalista del ejército norteamericano. Se produjeron unos 12.000 ejemplares. Hasta los años 90 ha estado en uso y en unidades incluso de la Guardia Nacional Norteamericana y hay países que todavía lo utilizan. Llevaba el mismo cañón que llevaba el M47, el cañón de 90 milímetros, que podía perforar frontalmente hasta los T-62 con cierta dificultad. El T-54 y el T-55 sí podía perforarlos hasta unos 2.000 metros. Cuando hacen unas pruebas con un T-54 que es capturado por los británicos, los norteamericanos deciden que el cañón de 90 milímetros es poca cosa y necesitan algo más potente y es cuando empiezan a desarrollar el cañón de 105 milímetros, que será el famoso L7 de los británicos, que equipará sus carros, como los Centurión, por ejemplo, y los norteamericanos fabrican una versión bajo licencia que se llama M68 y que será para los carros de combate M60 que veremos después. Le ponen al M48, le ponen encima también esa caja grande que es el foco de luz infrarroja y es la versión modernizada que se le suele llamar M48A5. De aquí pues sacaron también del M48, pues sacaron versiones de recuperación y versiones de ingenieros, pero bueno, en esas no nos vamos a centrar. Los primeros M48 tenían el proyector infrarrojo, pero el cañón seguía siendo de 90 milímetros y cambia también el tipo de la cúpula del jefe de carro, que permitía que disparara la ametralladora desde el interior. El jefe del vehículo que iba ahí en la parte de arriba, y también las primeras versiones del M48, el tren de rodaje es similar al del M47 y lleva también la ruedecita esta de marcha en la parte de atrás, cerca de la rueda tractora. Entre la última rueda de rodaje y la rueda tractora va el pequeño rodillo tensor ese que también se iría eliminando. El M48 pues lo han usado muchos países de la OTAN, la República Federal Alemana, Grecia, Irán, Líbano, Turquía, Israel, Jordania, Noruega, Pakistán, Portugal, España y Tailandia. Son los países a los que se exportó durante la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría ha estado en otros países, además de estos que yo he mencionado. Estos entraron en combate en Vietnam y los norteamericanos estaban muy contentos, pero sin embargo en la guerra entre Pakistán y la India quedan muy decepcionados de ello. En Irán e Irak no se comportan muy bien en la guerra Irán-Irak y en Oriente Medio
los israelíes que los usan no quedan muy contentos porque pierden bastantes vehículos de estos. Están más contentos los israelíes con los Centurión. El motor originario era de 680 caballos de gasolina, como el del M47. Esto pesa 45 toneladas, ya va pesando algo más. Y ya lleva la ametralladora coaxial y la ametralladora sobre el techo. Aquí tenemos esta es la última versión que se hizo, que es con el camuflaje, un camuflaje que se llamaba camuflaje Master, muy usado por los norteamericanos en los años 60, comienzos de los 70 en Estados Unidos y en las fuerzas que tenían desplegadas en Europa. Y este es un M48A5 que lleva el cañón de 105 milímetros, el faro infrarrojo o de luz blanca, servía para las dos cosas. Era visible, es el problema que tenía la luz blanca, pues era un faro normal de luz visible. Y las ametralladoras en el techo. No era un mal carro de combate. El blindaje era de acero fundido también. No era ningún blindaje compuesto. El siguiente norteamericano pues es el M60. Comienza a producirse en 1959 por Chrysler y hay gente que le considera el primer MBT, el Main Battle Tank, el primer carro de combate principal. Y estaba diseñado para igualarse a los T-62, que eran lo último que habían descubierto los estadounidenses del arsenal soviético. También se bautiza como Patton, es conocido por ello, y a partir de los 60 pues empiezan a ser entregados a las primeras unidades, sobre todo unidades que estaban destinadas en Europa. Lleva el cañón británico L7, que los norteamericanos bautizan como M68, y era un cañón rayado, al contrario que el del T-62, que era su equivalente en el lado soviético, que era de enigma lisa. También llevaba, pues, como siempre, la ametralladora coaxial de 7.62 y la de 12.70 arriba en la pequeña torreta que lleva en la parte superior de la torre principal. Los M60 se parecen en un principio a los M48, hay pequeños cambios en lo que es la barcaza y sobre todo en la torre, pero las primeras versiones se parecen bastante más. En el año 72 sale la versión M60A1 que lleva estabilización en dos ejes, ya puedes disparar en movimiento a baja velocidad y es el primer carro de combate norteamericano que lleva estabilización para disparar en movimiento. Anteriormente lo había tenido los soviéticos 14 años antes. Es verdad que el Sherman de la Segunda Guerra Mundial llevaba una estabilización muy simple que no permitía, digamos, el disparo en movimiento, pero bueno, ya estaba estabilizado. Es el primer vehículo, digamos, de producción que es estabilizado, sería el Sherman. Pero antes que los norteamericanos consiguen meter la estabilización a las torres, los soviéticos, 14 años antes en concreto. La siguiente versión es la M60A2, que es esta de la imagen. Va equipada con un cañón de 152 milímetros que puede lanzar el misil contracarro Sillelag, escrito, de 4 kilómetros de alcance. Era muy similar al concepto de los T-64 que lanzaban el misil Cobra, que hemos hablado en el otro programa. Y este misil se había probado, el Sillelag se había probado en los Sheridan, en los carros de combate ligeros Sheridan. No dio buen resultado. La verdad que la idea de este M60 era con una torre mucho más pequeña para que fuera más difícil alcanzarla. La tripulación iba situada más protegida, pero no quedaron contentos con este vehículo porque el cañón se quedaba corto para los combates y el misil no funcionaba bien y penetraba poco en las corazas soviéticas y entonces pues se desechan, se dan de baja ya en el año 81, ya no quedan M60A2, se produjeron solo unos 540 y siguen mejorando lo que son el M60A1 pues con el sistema RISE, que es se cambia el motor a uno diésel de 750 caballos, se mejora el sistema eléctrico, la estabilización es mejor, un telémetro ya de coincidencia y una computadora de tiro mecánica, no todavía digital, pero es una computadora ya de tiro. Sigue teniendo el M60 RISE, lleva el proyector de luz infrarroja sobre el tubo. En el 77 aparece la versión RISE Passive,
que significa que quitan todos los proyectores que lleva y visores infrarrojos, que pueden ser detectados. Tú cuando emites en infrarrojo, el rayo ese que emite alguien que tenga otro visor infrarrojo, aunque sea uno pequeño, ve los rayos y ve de dónde ves, es como si viera de día. Eso sí, si no tienes visores infrarrojos, para ti es invisible ese rayo. Pues el RISE Passive lo que introduce pues son sistemas intensificadores de luz residual, que son totalmente pasivos, no emiten y tú no ves no ves rayos de algo emitiendo. Tiene menor alcance, obviamente, que un infrarrojo, pero el carro es prácticamente invisible por la noche. Le meten también blindaje de Kevlar, granadas de ocultamiento de fósforo que engañan a los visores térmicos. Los americanos pensaban que los soviéticos tenían visores térmicos en el año 77, sin embargo, y por eso diseñan estas granadas de fósforo que se lanzan con los lanzagranadas que van en los laterales de la torre, pero realmente los soviéticos no tienen visores termales hasta que acaba la Guerra Fría. Aquí tenemos pues un M60A1, el Passive, con el camuflaje de 4 colores clásico del ejército norteamericano de los años 80, y ahí lo tenemos. Lleva todavía el visor infrarrojo ahí arriba, que se eliminaría después a todos los Passive. Se le quita el visor infrarrojo porque no lo usaban, no lo necesitaban. En el 79 aparece la versión M60A3 TTS, que es quizá la más famosa. Eliminan los visores pasivos y se introduce una cámara térmica, que esta funciona detectando el calor que emiten los objetos y también es pasiva. Y introducen también un telémetro láser para medir las distancias. Disparas un rayo láser y te da la distancia exacta, ya no te hace falta calcularlo, ni te hace falta el telémetro que hemos visto antes de coincidencia, el que hemos visto que lleva el M47 o el M48. Es eliminado ya en el M60A3 TTS. Se le mete también, como los soviéticos, el sistema generador de gases a través del escape, un generador de humos. Inyectas combustible en el tubo de escape y eso produce humo con la temperatura del escape y haces una cortina de humo. Está muy bien. En el año 88 a los M60 se les añaden también paneles, los ladrillos explosivos similares a los soviéticos, pero bueno, en este caso son basados en los israelíes, en el sistema israelí que le llaman el Blazer escrito Blazer. Del M60 se construyen 15.000 ejemplares y ha estado en servicio con Estados Unidos hasta el año 97. Sigue en otros muchos países. En esta foto de aquí, pues mira, aquí hay una foto de M60A3 TTS. Son unas maniobras en Alemania a finales de los años 80, comienzos de los 90, antes del 91. Llevan el camuflaje invernal que se hacía realmente con pintura al temple blanca que se iba con el agua y bueno, vemos que no lleva ningún visor infrarrojo, lleva los lanzagranadas y bueno, lleva unos sistemas de combate, digamos, falsos, que lanzan humo y lanzan bengalas para marcar como que estás enfrentándote a otro vehículo, aunque no se dispara de verdad. Se dispara a través de unos sistemas electrónicos que eran láser, que se utilizaban para simular combates. El Leopard 1, que es el siguiente carro, es alemán. Este llega en el año 65 de un programa mixto entre Francia e Italia y Alemania, los tres países. Francia abandona el programa y queda solamente, Francia fabrica la MX-30 y Alemania fabrica el Leopard 1. Era un programa conjunto que al final pues se queda en nada. Deciden estos países lo que deciden Francia, Alemania e Italia. Ellos estudian la Segunda Guerra Mundial y los carros de combate actuales, y piensan que un carro de combate muy pesado y con poca movilidad no tiene sentido en el campo de batalla. Necesitan algo con mucha potencia de fuego y poco peso, que sea ligero y se mueva muy fácilmente en el campo de batalla. Y entonces deciden de los tres principios básicos del carro de combate, que es movilidad, potencia de fuego y blindaje, reducir el blindaje.
se quedan carros que pueden aguantar solo hasta unos 20-30 milímetros de impactos de proyectiles de ese calibre, pero su supervivencia depende de su velocidad y que sean capaces de acertar el primer disparo. Y es lo que es la base de este carro, del Leopard 1. La primera versión pues tiene una forma de gota, lleva un visor infrarrojo sobre el tubo, que es el cañón L7 de 105 milímetros británico, cañón de ánima rayada, y va armado, pues ahí lo vemos, con las ametralladoras, que en vez de llevar la ametralladora que va encima de la torre, en vez de llevarla el jefe de carro, el que iba ahí era el cargador, no era el jefe de carro, no usaba la ametralladora, tenía otras cosas que ocuparse. Llevaba también visor estereoscópico para calcular, pero tenía un muy buen ordenador de tiro con él a bordo. Era muy buen carro, estabilización de tiro también. Y era muy similar a la estabilización que llevaba el Centurión británico, que la introdujo en el año 48, antes que los norteamericanos y que los soviéticos, pero bueno, no era una estabilización buena, no funcionaba muy bien. El Leopard 1 en el 74 lo mejoran con la versión A3, que lleva una torre angulada, que lleva más protección. Es una torre muy parecida a la torre de los Leopard 2 en miniatura y mucho menos protegida, y en estos modelos se les quita, a algunos de ellos, no a todos, se les elimina el contenedor cuadrado rectangular que lleva el faro infrarrojo y le introducen un visor intensificador de luz estelar, un pasivo, como los norteamericanos. Los Leopard 1 pues pesan 40 toneladas, o pesaban, el motor era de 819 caballos y llevaba pues 2 ametralladoras y el cañón L7 de 105 milímetros. Fue muy vendido en su época porque España quiso este vehículo, pero no se pudo conseguir por ciertos problemas, y al final compramos el AMX-30 francés, que era similar a él, inferior en movilidad, pero equivalente más o menos en potencia de fuego, y los dos estaban escasos de blindaje. Durante la Guerra Fría pues es el carro principal casi de la República Federal Alemana, de Bélgica, Holanda, Italia, Dinamarca, Canadá, Noruega, Grecia y Turquía. Casi todos los países de la OTAN tenían estos vehículos. El siguiente es el AMX-30, sale casi a la vez que el Leopard 1, las mismas ventajas y desventajas que hemos nombrado antes. El problema que tiene es que su movilidad es peor que la del Leopard 1 porque sufre problemas muy graves de transmisión y caja de cambios, problemas para la conducción, era algo complicado, y los motores a veces también fallaban. El cañón es diferente, es un cañón francés, no el cañón alemán o americano o británico, que es el que llevan los demás, aunque es de 105 milímetros, pero no puede usar solamente la munición francesa. Es el carro de combate, está menos protegido incluso que el Leopard 1, tiene algo menos de blindaje que el Leopard 1, y bueno, es un carro de 36 toneladas, 680 caballos de potencia, la dotación pues 4 soldados como todos, y tenía como curiosidad que en vez de una ametralladora coaxial llevaba un cañón de 20 milímetros coaxial al cañón grande de 105. La munición esta francesa sí podía ser disparada por los cañones aliados de 105 milímetros, pero él no puede disparar por las presiones a las que trabaja el cañón, no puede disparar munición que no sea de origen francés. Era también un cañón rayado y bueno, tenía un concepto similar a los cañones soviéticos que no llevan evacuador de gases, que es ese abultamiento que va en el centro del tubo. Pues este cañón no lo llevaba, y lo que haces para limpiar los gases después del disparo pues es inyectar aire a presión en el tubo y te lo limpia. Bueno, fue un carro que se vendió. España lo compró por obligación casi, y pues Francia lo tuvo en servicio. Sería el carro con el que Francia hubiera entrado en una hipotética tercera guerra mundial hasta 1991, porque todavía el carro que estaban diseñando, que era el AMX-56 Leclerc del año 86,
no había entrado en servicio y no entró en servicio hasta el año 92. Los franceses, pues bueno, tenían sus cosas, hubieran entrado en combate con un carro bastante inferior al que usaban el resto de aliados de la OTAN. Los británicos aparecen aquí ya. Anteriormente tienen el Centurión, que es un buen carro con buen blindaje, buena potencia de fuego porque le cambian el cañón de 90 al de 105, sobre todo los israelíes, pero anticuado en su concepto ya, porque es un carro de finales de la Segunda Guerra Mundial, y lo sustituyen por el Chieftain. El Chieftain entra en servicio en 1967, lleva un cañón de 120 milímetros, el primer cañón operativo de 120 milímetros occidental, el L11. Es un muy buen cañón, el mejor de la época. Era un cañón de ánima rayada, habitualmente los de estos calibres suelen ser de ánima lisa, este era de ánima rayada, algo clásico de los británicos, y fue el mejor del mundo hasta 1980. No podía disparar municiones flecha, pero sí perforantes tradicionales, APDS, y no era un mal vehículo. Tenía un buen blindaje frontal también, aunque fue reforzado con unos módulos en la torre, estos que vemos aquí en esta imagen, que se llamaban Steel Brew, que subían la protección hasta 250 milímetros de blindaje, y era un buen vehículo. Tenía problemas de motor porque era muy pesado y la planta motriz no tiraba por la envergadura de este vehículo. Se fabricaron 1900, Chieftain tenía 56 toneladas de peso, el motor era de 750 caballos, muy poco para esas toneladas. Una ametralladora coaxial, otra en la cúpula. Las ametralladoras eran la famosa MAG, que era la FN MAG, la que era reglamentaria, L7 en nomenclatura británica, la reglamentaria en el ejército británico. Este carro no fue muy vendido. El Reino Unido, Irán, que compró 900, un gran número de ellos, Jordania, Omán y Kuwait. Irán los usó en la guerra Irán-Irak y no funcionaron mal. Este de aquí que vemos pues son Chieftain con ese camuflaje tan extraño que solamente lo llevaron el grupo de carros 18 que estaban destinados en Berlín. En el Berlín, que estaba rodeado por toda la Alemania del Este, pues obviamente en caso de una tercera guerra mundial se hubieran quedado allí ellos solos porque el refuerzo era muy difícil, pero bueno, estaban allí para la defensa de Berlín y este camuflaje lo inventó un capitán allí que estaba allí destinado para camuflarse, valga la redundancia, en el ambiente urbano de un combate en Berlín, en las calles de Berlín. Ahora llegamos quizá a uno de los más conocidos, que es el Leopard 2. Se comienza a desarrollar ya en los años 70. Para ser superior, los alemanes quieren desarrollar un carro de combate que sustituya al Leopard 1 y que sea superior a lo que ellos conocen del Pacto de Varsovia. Ya conocían a los T-62, no conocían el T-64 y entonces ellos quieren algo que sea muy superior al T-62 por si acaso los soviéticos tienen algo oculto que ellos no conocen. Y en este caso los alemanes aciertan. Tenían al T-64 los soviéticos. Ellos consideran, los alemanes, que el Leopard 1 es insuficiente en blindaje y cañón y necesitan un cañón superior. Al comienzo pues empiezan probando pues diferentes configuraciones del Leopard 1, incluso el Leopard 1 con cañón de 120 milímetros. Al final deciden que tiene que ir mucho más blindado y hasta ese momento habían estado trabajando en un carro similar junto con los Estados Unidos, que es el famoso MBT-70, que era un vehículo este de aquí de la imagen, con muchas innovaciones técnicas, tenía demasiadas y no fueron capaces de desarrollarlo completamente. El conductor iba en la torre, giraba en una especie de cúpula que se movía independientemente de la torre. En el chasis no iba nadie, llevaba cargador automático, llevaba una turbina, llevaba un sistema digital de tiro. Era muy moderno, pero al final no sale adelante y Alemania desarrolla el Leopard 2 por su lado y Estados Unidos desarrolla el M1 Abrams, aunque los dos se basan en lo que habían estudiado en el proyecto MBT-70.
El Leopard 2 entra en servicio a partir de 1979, es muy veloz, muy maniobrable, es pesado, tiene muy buena protección, lleva visión térmica, para visión térmica, también lleva visión pasiva, y tiene capacidad de acierto casi hasta 2.500 metros con su cañón de 120 milímetros. Es lo mejor que había en esa época. La munición va alojada en compartimentos estancos en la torre, lo que evita que si te alcanzan la torre salga volando o fallezca la tripulación, aunque también lleva munición residual en la barcaza, que esa es mejor a veces no cargarla, como han descubierto en Ucrania, y parece que los ucranianos en la guerra actual no ponen la munición que va dentro de la barcaza para ahorrarse problemas en caso de una penetración de un proyectil enemigo. El Leopard 2 pesaba 55 toneladas, el motor ya es de 1.500 caballos, es una barbaridad. Tripulantes 4 personas, los clásicos, y 2 ametralladoras MG3, una coaxial, otra en la escotilla del cargador, igual que en el Leopard 1, y el cañón Rheinmetall de 120 milímetros que sigue en servicio hasta hoy en día. Es un muy buen cañón. Se hicieron diferentes lotes de los Leopard 2 que fueron mejorando el blindaje sobre todo. Cada lote pues mejoraba el blindaje del anterior. Y en total se fabrican unos 2.125 Leopard 2, y durante la Guerra Fría solo lo tienen en servicio la República Federal de Alemania y Holanda. En caso de que hubiera estallado la Tercera Guerra Mundial en el año 91, Alemania realmente tenía solamente 200-300 Leopard 2 entregados, y Holanda creo que unos 80-90, no tenían más. No hubiera sido un carro que era muy bueno, pero no era tan mayoritario como a partir del 91. A partir del año 95, ya fuera de la Guerra Fría, pues preparan la versión Leopard 2 A5, que lleva un cañón más largo, de caña más larga, de 55 calibres de longitud, que ya puede disparar mejores proyectiles flecha, y han llegado hoy en día hasta el modelo A7, que es uno de los carros más protegidos del mundo, junto con la última versión del M1 Abrams y con el T-90 ruso. Andarían ahí todos, una protección de unos 1.000 milímetros en el frontal. Estados Unidos acepta para el servicio el Abrams, el M1 Abrams, que viene también del proyecto fallido del MBT-70, que era un proyecto para enfrentarse a un carro similar al T-62. Los alemanes dejan el proyecto porque ellos quieren lo que he comentado antes, un carro de combate que se enfrente a algo superior a ese T-62. Sin embargo, los norteamericanos piensan que lo máximo que tienen los soviéticos y que no van a sacar nada más importante es el T-62, y entonces quieren algo que se enfrente al T-62. Y para ello consideran suficiente el cañón de 105 milímetros que llevaba el M60 o que llevaba el M48. No quieren otro cañón, el de 105 normal. Sin embargo, los alemanes tiran por el cañón de 120 milímetros. El Abrams llega en 1980, lleva el cañón de 105 milímetros, la versión M68. Eso sí, puede disparar proyectiles de uranio empobrecido, proyectiles flecha de uranio empobrecido, que le dan mucha penetración. El T-62 se lo cargan sin ningún problema. En el año 86 le añaden un nuevo blindaje, se dan cuenta que el blindaje es un poco pobre, y también introducen el cañón nuevo de 120 milímetros que se denomina M256, pero que realmente es un cañón bajo licencia. Es el cañón alemán, el Rheinmetall, fabricado bajo licencia en Estados Unidos. El motor es una turbina de gas, es algo novedoso porque no había carros con turbinas de gas en la OTAN. El sistema de tiro es similar al del Leopard 2, igual de moderno, aunque el jefe de carro tiene peores sistemas. El visor térmico es un poco peor que el alemán, y el ordenador de a bordo pues es un poquito peor también. Pero bueno, son muy similares, no tienen grandes diferencias. Tienen problemas en el combate nocturno que el Leopard que tendría también el Leopard 2 y el Challenger, porque
que tenían una desventaja en que usaban el mismo, digamos, la misma fuente de del visor nocturno es única para el artillero y el jefe de carro, y no tiene cada uno el suyo. O sea que no puede mirar cada uno para donde quiere. Los dos miran al mismo lado. Después eso lo cambian, después de la Guerra Fría. La computadora de tiro, por ejemplo, del Abrams es la del M60A3 TTS. Es la misma computadora. Era tan buena la computadora del M60A3 que la simplifican y la añaden al M1 Abrams. Durante la Guerra Fría solo hay dos versiones del Abrams, es la M1 con el cañón de 105 y la M1A1, que es la del cañón de 120 milímetros. Después modernizan en el año 84 con una torre más larga y nuevo blindaje, y con eso termina la Guerra Fría. Han seguido desarrollándolo. Después con el M1A1 es el que lleva la torre alargada, que es este que vemos aquí en la imagen. Vemos que lleva ese sistema encima del tubo. Eso es el sistema que comentaba antes, que es el sistema de duelo Hoffman, que pues emite humo y destellos luminosos, y lo usas en conjunto con el simulador Miles escrito, por si alguien lo quiere buscar, que es pues un sistema de rayos láser que se disparan láser inocuos unos a otros, y bueno, si aciertas, pues te sale una sirena o un sonido y te da como inutilizado. Es bastante realista, está muy bien porque se puede adaptar a distancias reales de combate, incluso se puede llevar en los fusiles de asalto, y no es que en España lo hayamos usado mucho, pero Estados Unidos lo ha utilizado durante años y es muy buen sistema de entrenamiento. Y a partir del final de la Guerra Fría, pues se van introduciendo. Justo al final llega el HC, el Heavy Armor, el HA y después el HC, que llevan corazas de uranio empobrecido, que son similares a las corazas que hay hoy en día. Muy buen vehículo, con el famoso cañón de 120 milímetros, la última versión, 54 toneladas, que es el motor es de 1500, el motor de turbina de gas es de 1500 caballos, que está muy bien. Era multicarburante, que podía funcionar pues con gasoil, queroseno, gasolina especial y carburantes de aviación, que era el más usado. Siempre ha utilizado mucho más el carburante de aviación los norteamericanos para el Abrams. Y las ametralladoras, pues lleva 3 ametralladoras, una coaxial de 7,62, la Browning arriba de 12,70 con el jefe y otra de 7,62 en la escotilla del cargador, que son la de 7,62 pues es la versión norteamericana de la FN MAG belga. Después siguieron, después de la Guerra Fría, pues hasta hoy en día, pues con la SEP-V, que es la más moderna que hay, con mucho mayor blindaje, mejores sistemas electrónicos, y para el combate urbano en 2003 en Irak pues desarrollaron la TUX, la TUSK, que lleva más blindaje reactivo, cúpulas acorazadas, lanzagranadas fumígenos, todo para combatir en una ciudad. Pero eso ya se sale de la Guerra Fría. Los británicos, hemos visto el Chieftain, y en el año 83 sacan al mercado el Challenger. Se basa en el Chieftain, pero lleva en vez de blindaje de acero, lleva blindaje compuesto, el Choblan, escrito es el nombre de una ciudad donde se fabrica. Es un blindaje compuesto similar al que puede ser el del M1 Abrams o el del Leopard 2, que no lo he dicho antes, pero estos llevan blindajes compuestos también, ya no solamente acero, sino que llevan dentro del acero llevan unas cámaras donde van introducidos pues paneles de blindajes pues con Kevlar y con diferentes compuestos plásticos o metálicos o de diferentes tipos de acero, y van allí acoplados y dan muchas mejores características que el acero sólido. El Challenger lleva un cañón de 120 milímetros, pero es rayado, no es de animalisa como el del Abrams y el del Leopard 2. En origen, es algo curioso, es un Chieftain mejorado que le había encargado Irán, pero al final cuando cae el Shah de Persia y allí llega Khomeini, pues esas ventas se van al traste y entonces rediseñan ese prototipo para dar lugar al Challenger. Comienza primero con el cañón de 120 milímetros del Chieftain, es el mismo que utilizan en el primer Challenger. Pueden disparar pues flechas de wolframio, las normales, proyectiles HESH,
que es el famoso proyectil este que cuando impacta no penetra, pero el golpe que produce en la coraza exterior hace que salte todo el interior del blindaje y hace metralla en el interior del vehículo. También lleva munición explosiva anticarro de carga hueca y una munición incendiaria de fósforo blanco que solo usan los británicos y el resto de la OTAN no la utilizaba. No es un mal vehículo, dio también problemas de motor y tiene el récord del mundo de disparo a mayor distancia, que fue en la Guerra del Golfo del 91, cuando un Challenger destruyó un T-55 iraquí a 4.700 metros de distancia con una flecha de wolframio. El Challenger era más vulnerable que los Leopard 2 y que los Abrams, y su cañón y su sistema de tiro le daba una efectividad menor. El Abrams y el Leopard 2 acertaban más o menos a 2.000 metros a un 93% de los blancos, hablamos en tiempo de paz, y el Challenger se quedaba en un 73% de tasa de acierto. No era malo igual, pero estaba por debajo. Casi se construyen 900 ejemplares de este vehículo, peso de 62 toneladas, motor de 1.200 caballos, 4 tripulantes y normal, 2 ametralladoras, la coaxial y la de arriba de 7,62, la FN MAG y el cañón de 120 milímetros. Solo lo compraron por los británicos y Oman, son los que lo tienen. En el 98 llega el Challenger 2, que es un cambio, mejora todas las características débiles que tenía el Challenger 1. Lleva un nuevo cañón de 120 milímetros y el blindaje se incrementa, o sea que mejora mucho lo que es el vehículo original británico. Y estos son los últimos carros de la Guerra Fría occidentales. Han salido algunos más, el Black Panther coreano, versiones modernizadas del Abrams y del Leopard 2 de las que hemos hablado, y con esto pues llegamos al final. Llegamos al final de este programa. Espero que haya servido para dar una visión de conjunto de los carros, una visión breve del conjunto de los carros de combate de la Guerra Fría, tanto el programa anterior sobre los soviéticos como este sobre los vehículos occidentales. Me extiendo mucho más en mi libro sobre la Guerra Acorazada, la Tercera Guerra Mundial, que esta es la portada del libro que podéis encontrar en Amazon, y simplemente pues daros las gracias por estar aquí con nosotros, darle al like si nos hacéis el favor al vídeo, compartirlo y suscribiros a nuestro canal Lugares de la Guerra Fría, donde vamos poniendo siempre cosillas interesantes sobre esta época pues tan en parte desconocida y en parte ya poco estudiada. Pues muchas gracias a todos, amigos. Un saludo.